Bueno, buenos días para todos. Entonces vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, correspondiente a la clase número 1 del tercer periodo, cuyo tema es o se llama funciones inversas. Bueno, entonces, ustedes ya han recibido su guía de trabajo que tienen allá en sus computadores y pues la idea de la clase del día de hoy es explicarle la guía, toda la parte o el contenido de la parte temática que viene pues en esa guía de trabajo que ustedes ya recibieron. Bueno, entonces vamos a comenzar nuestra clase número 1 correspondiente al tercer periodo académico. Bueno, entonces, primero vamos a recordar algunos conceptos fundamentales. Este tema de funciones inversas hace parte de lo que veníamos trabajando en el segundo periodo de todo lo que tiene que ver con funciones. Recuerden que todo lo que tiene que ver con cálculo, todo hace pues referencia al estudio de las funciones. Entonces, nosotros habíamos visto por allá en el periodo anterior el concepto de función inyectiva, ¿cierto? El concepto de función inyectiva, también conocida como función 1 a 1. Vamos a repasar entonces brevemente ese concepto. ¿Qué es una función 1 a 1 y qué no es una función 1 a 1? Y lo vamos a repasar de dos maneras diferentes. Vamos a verlo en una gráfica, un diagrama sagital, y también lo vamos a mirar en una función o gráficamente cómo establecer cuándo una función es inyectiva y cuándo la función no es inyectiva. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a mirar o hacer el diagrama sagital. Para eso les recomiendo que tengan a la mano su guía de trabajo, ¿cierto? Ya sea en cualquier versión, sea en el celular, en el computador, o aquellas personas que decidieron imprimirla, pues la pueden tener a la mano para que vean que lo que estamos explicando es ese contenido temático que está ahí, que ustedes previamente me imagino que ya leyeron. Entonces vamos a revisar acá mediante un diagrama sagital y entender cuándo una función es inyectiva y cuándo la función no es inyectiva, que para el caso de su guía de trabajo se llama función 1 a 1. Entonces, vamos a suponer que acá tenemos un elemento A, un elemento B, un elemento C y un elemento D. Por acá tenemos un elemento E, F, G, H, I. Y vamos a hacer la siguiente relación. El elemento A se relaciona con F, el elemento B con E, el elemento C con D y el elemento D, supongamos acá, que se relaciona con I. En este caso, a esta función como tal se le llama una función 1 a 1. Cuando una función es 1 a 1, dice el concepto, cuando todo elemento del dominio, ese es el concepto de función. Primero que todo, para que sea función, todos los elementos del dominio tienen que tener una única imagen en el codominio. Ahora, para que sea una función 1 a 1, todo elemento del codominio tiene que tener una única preimagen. Entonces, la preimagen de D es B, la preimagen de F sería A y así sucesivamente. Ahora, cuando una función no es inyectiva, entonces ya vimos cuando sí es inyectiva, vamos a ver acá cuando la función no es inyectiva, o 1 a 1, entonces A, B, C, y por acá coloquemos por acá A, B, C, D, E, F, y supongamos que existe esta posibilidad. En este caso la función no es 1 a 1. ¿Por qué? Pues como su mismo concepto lo dice,
¿Es función? Sí, porque todos los elementos del dominio tienen una única imagen, pero resulta que este señor E, ¿cuántas preimágenes tiene? Tiene una y dos. Entonces incumple el concepto de función inyectiva, es decir, que decimos que esta función no es 1 a 1. Listo. Esa sería la forma, mediante un diagrama sagital, cómo establecer cuándo la función es 1 a 1 y cuándo la función no es 1 a 1. Ahora, ¿cómo se puede establecer gráficamente, si ya tenemos la gráfica de la función, cómo podemos establecer si esa función corresponde o no corresponde a una función 1 a 1? Entonces vamos a suponer que tenemos acá algo así, por acá algo así, un plano cartesiano, y tenemos acá, digamos así, la siguiente función. Y por acá tenemos una función que es así. Bien, entonces, gráficamente se establece o se mira si la función es 1 a 1 o no es 1 a 1 mediante un criterio que se llama criterio de la recta horizontal. Si al trazar cualquier recta horizontal, esta corta a la gráfica en más de un punto quiere decir 2 puntos, 3 puntos, cualquier cantidad de puntos, en este caso la función no, ojo, en este caso, no es 1 a 1, ¿cierto? O no es inyectiva. Pero en este caso de acá, si nosotros observamos, al trazar cualquier recta horizontal, ¿en cuántos puntos la corta? En 1, ¿cierto? Si trazo otra por acá abajito, ¿en cuántos puntos la corta? Solamente la va a cortar en 1 y así sucesivamente. En este caso, gráficamente, acá podemos decir rápidamente que la función es 1 a 1. ¿Listo? Ese concepto creo que ya lo hemos trabajado. Simplemente estamos repasando, mirando cómo hacer fácilmente ¿para qué? Para establecer esa condición. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces por acá vamos a seguir. Miramos por acá quién más está conectado. Bueno, muy bien por las personas que están conectadas en este momento. Pueden ver la clase en vivo. Recuerden que hemos llegado a unos acuerdos, ¿cierto? Los acuerdos eran que las personas que la pueden ver en vivo, si tienen la disponibilidad de tiempo, de equipos, de internet en ese momento, pues la ve en vivo, no hay ningún problema, ¿cierto? Y las personas que no la puedan ver en vivo, la pueden ver después, cuando usted tenga la oportunidad. Sin embargo, esta clase corresponde a... Luego yo les voy a hacer un cronograma donde les voy a decir, por eso cada clase lleva un número. Esta es la clase número 1 para los estudiantes de 11.1, 11.2 y 11.3. ¿Ok? Entonces, yo les indico luego, según el horario, esta clase corresponde la del día tal, la del día tal, la del día tal. Les hago un cronograma para que ustedes sepan hasta qué fecha o qué día tienen como límite para observar la clase. Bueno, entonces, vamos a mirar ahí en su guía de trabajo. Hay dos ejemplos, ¿cierto? Ustedes deben tener la guía a la mano. Les recomiendo que antes de ver el video, pues tengan en la presente su guía. Hay dos ejemplos que los vamos a mirar rápidamente, que son dos funciones muy típicas. Me disculpan un momentico. Voy a echarle tinta al marcador porque creo que no se ve bien. Bueno, entonces esta es la primera clase. Vamos a verla despacio. La idea es que se entienda, que ustedes logren comprender los conceptos.
Bueno, por acá está alguien llamado Dani Ferney preguntando qué colegio es este. Pues no sé, pues a qué colegio se metió. Bueno, Dani Ferney, si quiere continuar en la clase, bienvenido. Bueno, entonces, vamos a analizar dos funciones en especial. Vamos a mirar las dos funciones típicas, básicas, que nos sirven para entender claramente cuándo una función es inyectiva y cuándo la función, vamos a manejar mejor el concepto de 1 a 1. Cuándo la función es 1 a 1 y cuándo la función no es 1 a 1. Bien, vamos a trazar acá dos planos en los cuales podemos establecer eso. Por acá y otro plano por acá. Bien, listo. Entonces, acá vamos a graficar la función f de x igual a x elevado a la 3. Y acá vamos a graficar la función f de x igual a x cuadrado. Son dos funciones que ustedes ya conocen, dos funciones muy típicas que debemos pues reconocerlas al instante. Entonces, la función x elevado a la 3, recuerden que tiene estos tres puntos fundamentales o importantes. Y la gráfica, recuerden que es esta. Ella sube, y acá llega ahí, baja. Y la función x cuadrado, entonces tendríamos acá el 0, 0, 1, 1, menos 1, 1. Y su gráfica es la famosa parábola. Ok, bueno, entonces ahí, aplicando el criterio de la recta horizontal, ¿cierto? Si aplicamos el criterio de la recta horizontal, entonces vamos a tener una función que es 1 a 1 y una función que no es 1 a 1. Y pues fácilmente uno puede ver eso, ¿cierto? Mire, si al trazar una recta acá, ¿en cuántos puntos corta? En 1. Si la trazo por acá, corta en 1. Si la trazo por acá, también va a cortar solamente en un punto. En cambio, esta función, la función x cuadrado, si yo trazo esta recta por acá, 1, 2 puntos. Entonces, con que exista al menos una que cumpla eso, entonces decimos que esta función no es 1 a 1. Y en este caso, en esta función, sí es 1 a 1. Entonces tenemos esos dos tipos de funciones. La función x a la 3 es una función inyectiva o 1 a 1. Y la función x cuadrado no es una función 1 a 1. Bueno, seguimos por acá, entonces explicando la guía. Y pues ahora vamos a hacer ya para lo que vamos. Recuerde que el tema fundamental acá no es entender cuál es la función 1 a 1 o cuál no es 1 a 1. Se necesita tener eso. Esto ya lo habíamos manejado anteriormente cuando vimos las clases de funciones. Ahora vamos a mirar esta función. Vamos a concentrarnos en la función x cuadrado. Entonces, voy a borrar acá, voy a borrar acá. Bueno, a graficarla nuevamente para tener más claridad en esa función acá. Vamos a hacerla en este ladito. Vamos a analizar un poco la función x cuadrado. Entonces la función x cuadrado vendría a ser así. La función cuadrática, la parábola, cuya gráfica sería algo así. Bien, entonces, habíamos dicho que esta función no es una función 1 a 1, pero uno puede convertir una función que no es 1 a 1 en una función 1 a 1 o inyectiva haciéndole ciertas restricciones al dominio. Entonces, este es el eje X, acá tenemos el eje Y y acá tenemos todos los números reales. Pero
Si lo que voy a graficar es esta función, la función f de x igual a x cuadrado, haciendo acá cierta restricción. ¿Qué voy a colocar acá? Para x mayor o igual que 0. ¿Qué significa para x mayor o igual que 0? Recuerde que esto significa o es el intervalo de 0 a infinito. ¿Qué significa? Bueno, acá está el 0, ¿cierto? En x, por allá quedarían los positivos y por acá quedarían los negativos, lo que quiere decir que la función x cuadrado solamente va a existir ¿en dónde? Solamente va a existir acá, de 0 a infinito. Entonces, esta parte de acá o este pedacito de la función no existe. ¿Por qué no existe? Pues porque se le hizo se llama restricción al dominio. Como la función no es inyectiva, originalmente la función no es inyectiva, se hace ese procedimiento llamado restricción al dominio. En otras palabras, pues hablando así más castizamente, se le corta un pedazo, se le recorta, ¿cierto? Ya no tenemos la parábola completa, sino tendríamos solamente la mitad. Ahora, con esta restricción en el dominio, esta función que no era 1 a 1, ahora sí es 1 a 1. Y se puede comprobar acá fácilmente. Mire, si se traza una línea horizontal, corta en un punto. Si se traza por acá otra línea horizontal, corta en un punto. Por acá, corta en un punto. Entonces sí cumple el concepto de función inyectiva. Y en este caso esta función sí es 1 a 1. Solamente que se le hizo alguna restricción. En este caso el dominio de la función no viene a ser todos los números reales, sino que sería el conjunto de 0 a infinito. Este vendría a ser el dominio. Y el rango, vamos a hablar entonces siempre vamos a referirnos dominio de la función y rango de la función. Y el rango de la función, recuerde que el rango es el conjunto de las imágenes. ¿En dónde existe la función? De aquí para arriba, mira. Ahí para arriba existe la función. Entonces diríamos que el rango de la función es también el conjunto de 0 a infinito. Entonces, un nuevo concepto. Esto sí ya sería algo nuevo para nosotros el día de hoy. Que cuando una función no sea inyectiva, se puede convertir en inyectiva realizando algo que se le llama restricción en el dominio, ¿cierto? Que gráficamente sería el equivalente a cortarle un pedazo, es decir, quítele aquello que hace que la función no sea inyectiva. Entonces, de esa forma se puede convertir una función que no sea inyectiva en inyectiva realizando una restricción del dominio. ¿Listo? Bueno, ese está en su guía, es el ejemplo, la figura número 5, creo que es del ejemplo 2. Ahora, ¿cómo hacer analíticamente para demostrar que una función es inyectiva o no es inyectiva? Es decir, no hay ni siquiera necesidad de graficar. Por ejemplo, vamos a mirar o analizar el ejemplo que está colocado allá en su guía de trabajo. Dice, f de x igual a 3x más 4, ¿cierto? Tenemos una función que es la función x, f de x igual a 3x más 4. ¿Cómo comprobar o cómo demostrar si la función es o no es inyectiva? Pues sencillamente la podríamos graficar. Recuerden que esto es una línea recta. O si no, simplemente decir, sea x1, x2, tal que f de x1 sea igual a f de x2. Entonces vamos a suponer que existe un x1 diferente y un x2 diferente e igualarlo, y va a comprobar que si los dos son iguales, entonces la función es inyectiva. Entonces, ¿qué vendría a ser f de x1? F de x1 vendría a ser 3 veces x1 más 4. Y f de x2 vendría a ser 3 veces x2 más 4. Ahora vamos a igualar estos dos.
igualar estas dos expresiones. Entonces tendríamos acá 3 veces x1 más 4 es igual a 3 veces x2 más 4. Como esto es una ecuación, podemos cancelar el 4. Acá quedaría que 3 veces x1 es igual a 3 veces x2. Y este 3 también se puede cancelar porque está multiplicando en ambos lados de la igualdad. Y tendríamos que x1 es igual a x2. Conclusión. Si las dos funciones son iguales, eso implica que los dos valores sean iguales. Resumen, la función es 1 a 1. De esa forma se hace analíticamente para saber cuándo la función es inyectiva o no es inyectiva sin necesidad de realizar la gráfica. Entonces ya tenemos tres formas. 1, diagrama sagital. 2, la gráfica de la función para establecer eso. Y 3, pues ver esta expresión acá, ¿cierto? Realizarlo de forma analítica. Suponer que existe un x1 y x2. Hallar la imagen de 1 y x2. Realizar la ecuación, la igualdad entre ellas dos. Si se logra demostrar que x1 es igual a x2, entonces podemos concluir que la función es 1 a 1. ¿Ok? Listo. Esto era pues el repasito o tener claro qué es la función inyectiva o 1 a 1. ¿Por qué? Porque el tema fundamental, ya lo que nos vamos a concentrar ahorita, es el concepto de función inversa. Y para poder hallar la inversa de una función es necesario que la función sea 1 a 1. De lo contrario no se puede. Y si no es 1 a 1, ¿qué se le hace? Una restricción al dominio para que sí sea 1 a 1 y poder hallar su inversa. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar ahora sí el concepto de la función inversa. El concepto de la función inversa, que está allá en su guía de trabajo. Voy a escribírselo acá, tal y como aparece allá, y ya vamos a hacer pues analíticamente qué es lo que significa eso. Ya viene luego la explicación. Entonces, vamos a colocar acá. Cuando ustedes estén viendo este video, deben que estar tomando apuntes, copiando en su cuaderno, como hemos venido haciendo siempre. Función inversa. Definición. Definición. Y vamos a copiarlo tal y como está ya en su guía de trabajo, porque es un concepto corto. Dice, sea f una función colocarlo acá en mayúscula, 1 a 1. Por eso es importante ese concepto que acabamos de ver. Para poder hallar la inversa de una función es necesario que la función sea 1 a 1. 1 a 1 con dominio A, ¿cierto? Recuerde que toda función tiene su dominio, en este caso lo llaman A, ¿por qué? Porque es un conjunto. Y rango B. Punto seguido. Entonces su función inversa ¿cómo se escribe la inversa de la función? F elevado a la menos 1. Tiene dominio B y rango A. Y está definida por, entonces diríamos acá, f a la menos 1 de y es igual a x. Recuerde que este símbolo se lee si y solo si
f de x es igual a y. Esto es, en resumen, el concepto de función inversa. F a la menos 1 de y es igual a x si solo si f de x igual a y para cualquier y en B. Listo. ¿Cómo analizamos acá entonces gráficamente esto? Vamos a colocar acá un diagrama acá, un diagrama sagital allá. Acá vamos a colocar el conjunto A y por acá vamos a colocar el conjunto B. Acá hay un elemento X al cual se envía mediante la función f y ese elemento f, la imagen va a ser ¿quién? Y ese y va a ser obviamente pues la imagen de x. Eso significa la función. Si yo tengo un elemento de acá, se le aplica una función, lo envía en su rango al otro lado, en el dominio, ¿cierto? Y allá se va a llamar y, pues cualquier nombre, que sería la imagen de ¿quién? De x. Ahora la función inversa. Si yo cojo ese de allá y lo envío de para acá, la función con la cual se regresa sería la función inversa y se denota f elevado a la menos 1. De tal manera que tendríamos el siguiente resumen. Mire, f de x es igual a y. Mire, f de x es igual a y. Pero f a la menos 1 de y, mire, f a la menos 1 de ¿quién? De y, porque viene en este sentido, f a la menos 1 de y vendría a ser x. Esto es el concepto de función inversa. Mira, acá está resumidito en esa expresión y en esta gráfica. Bueno, vamos a explicar, le voy a explicar, ahí hay un ejemplito que lo llaman ejemplo número 4. Y además de eso, vamos a mirar la siguiente expresión. Vamos siempre cuando se está hablando de una función inversa, vamos a mirar lo siguiente. El dominio, vamos a mirar, a establecer el siguiente. El dominio de ¿quién? De f. ¿Cuál es el dominio de f? Esto. Recuerde que el dominio es el conjunto de salida. Mire, este es el dominio de f. Este mismo conjunto A, que es el dominio de f, vendría a ser aquí, para f a la menos 1, vendría a ser el rango. Entonces, dominio de f es igual al rango de la función inversa. Ahora, ¿cuál es el rango de la función? Dominio de f es igual al rango de la función inversa. Ahora, B, ¿quién es? B es el rango de f y vendría a ser el dominio de f a la menos 1. Rango de f vendría a ser el dominio de f a la menos 1. Entonces, dominio de f es igual al rango de f a la menos 1. Y el rango de f a la menos 1 es igual al dominio de... Perdón, me quedó igual que arriba. Tendríamos acá que el rango de f... ¿Cuál es el rango de f? Pues b. ¿Y ese quién es? Pues es el dominio de f elevado a la menos 1. Ojo con esta expresión, súper importante, por favor, que les quede por allá en su cuadernito bien resaltada. Esto es importante para entender muy bien el concepto de función inversa. Bueno, voy a explicarles el ejemplo número 4 que está ahí en su guía de trabajo. Entonces, el ejemplo número 4 dice lo siguiente. Voy a borrar acá para el ejemplo número 4. Bueno, ya tendríamos todo esto ya, que tiene que quedar consignado en sus cuadernos, porque recuerde que ustedes me tienen que enviar los apuntes en el momento que yo les solicite. Bien, dice el ejemplo número 4. Hallar f elevado a la menos 1 para los valores específicos.
hallar f elevado a la menos 1 para los valores específicos. Entonces vamos a analizar ese ejemplo que está allá. Y dice así: si f de 1 es igual a 5, ¿cierto? Hasta aquí estamos hablando de una función en particular, de cualquier función. Simplemente me dan estos valores. F de 3 es igual a 7 y f de 8 es igual a menos 10. ¿Qué me pide que haga el ejercicio o el ejemplo? Me dicen hallar f a la menos 1 de 5, f a la menos 1 de 7 y f a la menos 1 de menos 10. Obviamente esto es muy sencillo, ¿no? Los puede uno sacar ahí ya a simple vista. Sin embargo, pues voy a hacerle un diagramita sagital para que quede más claro el concepto de inversa. Supongamos que esta es acá donde está el dominio de esa función. ¿Dominio de quién? De f. Y por acá en este vamos a colocar el rango de f. O el codominio, pero recuerde que las imágenes de una función, el conjunto de imágenes, es el que se le llama rango. Y como vamos a colocar solamente eso, entonces voy a colocarle rango. Por acá tengo el número 1, por acá tengo el número 3 y por acá tengo el número 8. ¿Por qué esos números? Porque son los números que corresponden al dominio de ¿quién? De f, porque mire, si f de 1 es igual a 5, quiere decir que 1 está acá y 5 en el otro lado. F de 3 debe estar en el dominio de f. 8 debe estar en el dominio de f. Entonces me dice que la imagen de 1, para allá, la imagen de 1 es 5. Luego me dice acá que la imagen de 3 es 7. Y luego me dice que la imagen de 8 es, la imagen de 8 es menos 10. Vamos a escribir entonces los conjuntos acá. Vamos a escribir acá el conjunto, este conjunto. El ejercicio es mucho más sencillo lo que toca hacer allá, sino que acá vamos a explicar un poquito más. Recuerde que los dominios, codominios, rangos son conjuntos. Entonces vamos a escribir el conjunto que es el dominio de f. Mira, el dominio de f vendría a ser los números 1, 3 y 8. Es un conjunto, por eso lo escribo entre estas llaves. Ahora, ¿quién es el rango de f? El rango de f vendría a ser entonces 5, 7 y menos 10, ¿cierto? Porque están colocados acá en el conjunto de las imágenes de ¿quién? De f. Pero ahora, ¿qué es lo que me piden? Me piden que halle la función inversa de ¿quién? Del 5. Es decir, si yo ya fui en ese sentido, entonces ahora, ¿qué es lo que me piden? Ah, pues devuélvase. Esto es f a la menos 1, ¿cierto? Bueno, esto es f, f y f, en ese sentido. Pero en ese sentido vendría a ser f elevado a la menos 1, porque la función inversa es aquella que me devuelve a la original. Por eso decíamos, f de x es igual a y si, solo si f a la menos 1 de y es igual a x, el concepto que estaba por acá que borramos. Entonces tendríamos la siguiente lista. Tendríamos la lista que f a la menos 1 de 5 es igual a 1. ¿Cierto? Que es lo que teníamos que hallar allá. Ahora, f a la menos 1 de ¿quién? De 7. ¡Pum! Es igual a 3. F a la menos 1 de 7 es igual a 3. Y f a la menos 1 de menos 10, esto es igual a 8. Y bien, entonces vamos a mirar acá. Estos elementos, 5, 7 y menos 10, vienen a ser el dominio de ¿quién? De la función inversa.
de f a la menos 1. Es decir, que podríamos acá decir que este conjunto, el rango de f, viene a ser el dominio de ¿quién? Pues de la inversa, porque recuerde que se intercambian. Y el dominio de f es 1, 3 y 8. Estos elementos vendrían a ser el rango de la función inversa porque van en este sentido. Esto es rango de inversa. Entonces, ese es muy fácil de acordarse. Dominio de f es igual al rango de f a la menos 1 y viceversa. Rango de f es igual al dominio de f a la menos 1. Siempre va a suceder eso. Obviamente, pues, hallar esto, ya entendiendo el concepto, hallar esto, es muy sencillo, ¿cierto? Ya como está explicado en su taller. No hay necesidad de hacer todo lo demás, sino simplemente acá, pues, recuerde que es que a mí me gusta explicar bien, que quede bien explicadito el tema, no que de pronto a medias. Bueno, por acá vamos a saludar a los que están en vivo. Estas personas que están en vivo ya no necesitan, ya desaparecen de la lista de los no vistos. Los demás tienen que verla. Esta clase, voy a hablar por ejemplo para los de 11.2. Esta clase que estoy grabando ahorita es la clase que ustedes deben ver el lunes a las 6 de la mañana, yo se la coloco. Lo mismo para los de 11.3, es la clase del lunes, a esa hora yo los coloco allá a la clase, se la retransmito y en ese momento es que ustedes tienen que hacer las preguntas y yo les respondo en vivo como habíamos planeado. Recuerde que una cosa es la grabación de la clase, que yo lo hago en cualquier momento cuando tenga la disponibilidad también de internet, de equipos y todo lo demás, porque todos tenemos los mismos problemas. Y otra cosa diferente es la clase como tal, que es la que debe coincidir con su horario de clase siempre. Bueno, por acá quienes están, maestra Paula García, John Ardila, Sofía, Luis David, Karen Blanco, Smith, Dayana Valentina, Rafael, Ellen, Dani Ferney. ¿Este es alguien que me está tomando del pelo o está bien perdido o me está tomando del pelo? Pero bueno, dejémoslo ahí. Que mire, Ana Plata, Charit, Andrés Medina, Estefi Correa, Brian, Camila, Carla, bueno, Paula Gámez. Pues hoy aprovechando que hoy no hay clase como tal, entonces muchos de ustedes están por ahí librecitos, entonces pueden ver la clase. Bueno, voy a continuar entonces con la explicación de la guía. Acá, más abajito, pues vemos la gráfica, algo parecido a lo que yo les hice acá. En un sentido es f y en el otro sentido vendría a ser f elevado a la menos 1. Propiedades de la función inversa. Esta es una propiedad muy importante, ¿cierto? La voy a explicar acá, paso a paso. Esa propiedad en un cuadrito que está ya en su taller. Esos cuadros ustedes deben también transcribirlos al cuaderno, ¿cierto? Allá un cuadro azul ahí todo bonito que dice propiedad de la función inversa. No la voy a escribir acá completa porque ustedes la deben que colocar allá o transcribir de su guía. Dice así. Sea f una función 1 a 1 con dominio A y rango B. La función inversa f de la menos 1 satisface las siguientes propiedades de cancelación. Y es muy fácil de entender. Mira. F a la menos 1 de f de x, eso es igual a x. Y f de f elevado a la menos 1 de x, eso es igual a x. Simplemente estamos diciendo que si se compone, recuerden que esto es composición, ¿no? Cuando uno le aplica una función a otra función, eso lo habíamos visto en el último temita pasado, a esto se llama composición. Si se compone una función con su inversa, el resultado viene a ser x. Y en este caso sí es conmutativo. Mire, f a la menos 1 de f de x es igual que f de f elevado a la menos 1. Vamos a mirar un ejemplo claro. O simplemente con el que habíamos acabado de ver ahorita. El que acabamos de ver. Voy a tomar uno en particular de ahí, de ese ejemplo que habíamos visto.
Sabíamos, o en el ejemplo que colocamos ahorita, se decía que f de 1 es igual a 5, ¿cierto? Lo que ahorita acabamos de copiar. Y f a la menos 1 de 5, eso es igual a 1. Pero si de pronto hago lo siguiente, f de f a la menos 1, ¿de quién? De 5. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy componiendo una función con su inversa. Le estoy aplicando f a la menos 1. ¿Qué sucede o qué podríamos hacer ahí? Mire, ahí algo sería como cancelar, ¿cierto? F de f a la menos 1 de 5, pues es igual a ¿qué? A 5, ¿cierto? Estoy componiendo algo con una función con su inversa. Y vamos a verificar que sí funciona. Miremos acá. Mire, f de... ¿Cuánto es f a la menos 1 de 5? F a la menos 1 de 5 es 1. Entonces lo reemplazo. ¿Y cuánto es f de 1? Pues f de 1 es 5. Mire, entonces, ¿para qué hacer eso? Si simplemente puedo cancelar. Siempre que se compone una función con la inversa, se cancela y me da la función original. Bueno, vamos a meternos acá un poquito para entender este concepto y ver otra función inversa que es muy típica. Más adelante, cuando estamos viendo derivadas, va a haber una parte o una sección muy importante que se llama funciones o derivadas de las funciones inversas. Vamos a saludar por acá. Bueno, es que no me gusta desde el celular porque se mueve mucho, entonces toca desde acá. Bueno, desde acá no se puede. Listo. Vamos a acordarnos o a mirar esta función. Y igual a seno de x. Una función trigonométrica. Entonces vamos a analizar un poco esta función trigonométrica para mirar cómo funciona y cómo es su comportamiento. ¿Listo? Bueno, entonces, primero vamos a acordarnos de la gráfica de la función seno de x. ¿Cómo es la gráfica de la función seno de x? Me imagino que a algunos ya se les olvidó, se les olvida muy rápido. Pero bueno, no hay problema. Acá la vamos a recordar. De la gráfica de la función seno de x, entonces vamos a tener nuestro eje x, nuestro eje y, de esta manera. Y lo primero que tenemos que acordarnos de la función seno de x, vamos a acordarnos del rango, ¿cierto? ¿Cuál es el rango de la función seno de x? Entonces, si ustedes recuerdan bien, la función seno de x solamente se encuentra comprendida entre los números menos 1 y 1. Recuerden que la función no sale de ahí, ella siempre va a estar metida en ese intervalo. Este menos 1 a 1 viene a ser el rango de la función seno de x. Y el dominio de la función seno de x pues viene a ser todos los números reales. Entonces vamos a acordarnos acá más fácilmente cómo se grafica. 2, 4, 6, vamos a colocar acá. Vamos a colocar acá, suponer que aquí queda pi y que acá queda 2 pi. Por acá queda menos pi. Bueno, por acá atrásito quedaría menos 2 pi, un poquito más acá. Recuerde que la función seno de x es infinita, ¿no? Es una función periódica que se estudia generalmente en los grados décimos, pero puede ser en otros grados también. Bueno, por acá quedaría pi medios, ojo, pi medios. Acá queda 3 pi medios. Y por acá en este sitio queda menos pi medios
y por acá quedaría menos 3 pi medios. Y la función seno de x nace acá. Seno de 0 es 0. Seno de pi medios es 1 y seno de pi es acá. Seno de 3 pi medios viene a ser menos 1 y seno de 2 pi es 0. Entonces recuerden que esa gráfica es así. Listo. Aquí la estoy haciendo a mano. Yo luego les voy a hacer más adelante una clasecita donde le haga esto con GeoGebra para pues que se vea un poco mejor y que entendamos un poco mejor el tema, aunque así está bien. Sí, no, ahí no me quedó tan fea. Por acá está menos 1, por acá está menos pi, seno de 3 pi medios venía a ser 1 y aquí baja. Aquí la función es así. Quedó un poquito torcida, pero no importa. ¿Listo? Ustedes están burlando ya de mi gráfica. Me imagino. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar acá. Pregunta del millón. ¿Esta función es inyectiva? ¿Sí o no? O no la digamos inyectiva. 1 a 1. Que recibe varios nombres. Función inyectiva, función 1 a 1. Y otro nombre que recibe es función biunívoca, ¿cierto? Para no confundirlos, dejémosla en función inyectiva o 1 a 1. Bueno, aprovechemos que hay algunos estudiantes conectados, poquitos, pero suficiente para que alguien conteste. ¿Es 1 a 1, sí o no? A ver, quiero ver allá que alguien diga sí o no. Bueno, eso se demora unos segundos mientras ustedes piensan y mientras les llega la información. Mientras que ustedes contestan, voy a arreglar acá esto porque me quedó como con dolor de muela. Así me hablan. Bueno, no mejoró mucho, pero algo es algo. Bueno, esto por acá baja también. Listo. Alguien me contestó, bueno, muy bien, Rafael, Steffi, ambos dijeron que no, obviamente, no es inyectiva. Fácil, ¿cómo lo podemos determinar? Pues con el criterio de la recta horizontal. Mire, si trazo una recta horizontal acá, la regla, ¿en cuántas partes corta? 1, 2, 3, 4. Pero recuerden que esto es infinita, ¿no? Es periódica. Es decir, que cualquier recta cualquier recta que se trace de este intervalo en infinitas partes. Obviamente, si yo la trazo acá, pues no corta en ningún lado. Pero con el que exista una, ya la función deja de ser 1 a 1 o inyectiva. Pero recuerden que habíamos visto algo. ¿Qué sucede? Si una función no es inyectiva, existe una forma de solucionarlo, ¿cierto? Para eso, pues, las matemáticas son muy astuciosas. Pues quitémosle el pedazo, borrémosle algo, ¿cierto? Y entonces, si nosotros le vamos a borrar, pues se podría cualquier pedazo. Pero pues lo mejor es borrémosle de aquí para allá. ¡Tin! Y borremos de aquí para acá. Ahora, ese pedacito que quedó ahí, ¿es inyectivo? Sí, ese pedazo sí es inyectivo. Mire, si se traza cualquier sección acá, cualquier recta, observamos que esa recta solamente corta en un punto. Entonces, esa sección de la función seno de x sí es inyectiva. Diga, pero si es inyectiva, se le hizo alguna restricción al dominio. Entonces vamos a mirar acá cómo quedó el dominio de acá. Entonces decimos que esta es la función f de x igual a seno de x, pero que el dominio de esa función f, en este caso, para esta, está comprendido en ¿dónde? Mire. ¿Qué valor? Recuerde que se mide en el eje X, ¿no? ¿Qué queda acá? Menos pi medios y acá queda pi medios. Entonces simplemente es para el pedacito, si lo podremos llamar así, el pedazo de la función comprendida entre menos pi medios y pi medios. Entonces esa es la restricción que se le hizo al dominio. Solamente vamos a manejar ese pedazo. Entonces dominio, en este caso sería menos pi medios, coma, pi medios.
Y el rango de esa función, pues eso sí, coincide con la original, no cambió para nada. Recuerde que el rango es donde existe, mire, dominio se mira en el eje X y rango se mira en el eje Y. Entonces, ¿dónde vive la función? Ah, pues de entre menos 1 y 1, porque por acá arriba no toma valores y por aquí para abajo tampoco toma valores. Entonces decimos que el rango de la función es menos 1,1. Ay, es que mis números son tan feos. Bueno, menos 1,1. Ese vendría a ser entonces el rango de la función. Y ya tenemos establecido dominio menos pi medios, pi medios y rango menos 1,1. Bueno, como de aquí para allá la función no vive, pues vamos a borrar esa parte y vamos a borrar por acá. Entonces simplemente me quedaría esa partecita ahí. Entonces, como a esa función ya se le hizo la restricción del dominio respectiva, entonces, ¿se le puede hallar inversa? Obvio, pues para eso es que se le hace la restricción del dominio, para poder hallar la inversa. Entonces, si mi función es seno de x, la inversa de la función, recuerda, es cómo nos devolvemos. Nosotros ya habíamos manejado el concepto de función inversa en el grado décimo. Cuando resolvíamos problemas de trigonometría, había necesidad de encontrar el valor de algunos ángulos y conocíamos el valor del seno o del coseno o del tangente. Vamos a repasar acá un poco eso. Entonces recuerden, miren. En este caso acá, el dominio de la función lo vamos a manejar, son números reales, ¿cierto? Como son números reales, el ángulo no lo voy a colocar en grados, sino que el ángulo lo voy a colocar en radianes, ¿cierto? Acá vendría a ser el dominio y acá en este caso iría el rango de esa función, de la función seno. Entonces vamos a colocar un ángulo en A. Ahora, ese ángulo tiene que estar comprendido entre ¿qué valores? Pues entre menos pi medios y pi medios, no me puedo salir de allá, ¿cierto? Entonces, un valor menor que menos pi medios. Entonces vamos a colocar acá, por ejemplo, pi tercios. Por acá vamos a colocar pi sextos. Coloquemos el mismo pi medios. Y pues puede colocar uno por acá, alguno negativo también. Ahora, se le va a hallar esa imagen a cada uno de esos valores. ¿Mediante qué función? Mediante la función seno de x. Habíamos manejado anteriormente funciones en general f, acá ya tiene nombre propio, sería la función seno. Bueno, y ustedes allá, vamos a usar la calculadora acá para comprobar eso. ¿Cuánto es el seno de pi tercios? Entonces podemos hacerlo acá en la calculadora, pero si vamos a usar la calculadora, estamos manejando radianes. Recuerde que lo primero que tenemos que hacer es configurarla en radianes. Tiene que aparecer acá arribita la R. Entonces, seno de pi tercios, el resultado es raíz de 3 sobre 2. Entonces, seno de pi tercios, el resultado es acá, raíz de 3 sobre 2. Bien. Ahora, seno de pi sextos. Ese ya se lo deben sacar por lógica, ¿no? Seno de x. ¿Cuánto es el seno de pi sextos? Pi sextos, recuerde que es lo mismo que si miramos en grados, serían 30 grados y el seno de 30, recuerde que es 1/2. Entonces, seno de pi sextos es 1/2. Y el seno de pi medios, pues acá se puede ver, miren, el seno de pi medios es 1. El seno de pi medios es 1. Ahora, ¿con cuál función nos vamos a devolver? Si nosotros lo que queremos es hallar la inversa de esa función. Pues de allá para acá, al momento de hacer ese procedimiento, la flecha viene en este sentido, sería con la función inversa del seno, que se denota como seno elevado a la menos 1. El mismo símbolo que tiene la calculadora acá en la parte de abajo cuando nosotros le damos Shift, ¿cierto? Seno a la menos 1. Y entonces tendríamos que seno a la menos 1 de 1 es igual a pi medios.
seno a la menos 1 de 1/2. ¿Sería qué? Pi sextos. Y seno a la menos 1 de raíz de 3 sobre 2. Seno a la menos 1 de raíz de 3 sobre 2 vendría a ser pi tercios. ¿Listo? Eso es lo que nosotros hacemos en la calculadora acá. Mire, ¿cuál es la calculadora? Viene configurada por eso. Si usted le da shift, seno a la menos 1 y escribe allá raíz de 3 medios, raíz de 3 sobre 2, seno a la menos 1 de raíz de 3 sobre 2, que vendría a ser este acá. Si le doy en la calculadora, ella automáticamente me coloca pi tercios o 1/3 de pi, que es lo mismo. Bien, ¿listo? Entonces, ¿qué nos queda acá por determinar? Habíamos dicho que el dominio de la función seno vendría a ser ¿qué? Menos pi medios, coma pi medios. Ahora, ¿cuál sería el rango de la función inversa? En este caso estamos hablando de ¿quién? De seno a la menos 1. El rango de seno a la menos 1 vendría a ser menos 1,1. ¿Por qué? Ese es el rango vendría a ser menos pi medios, coma pi medios. Se intercambian. Y el dominio ¿de quién? De f elevado a la menos 1, en este caso de seno a la menos 1, vendría a ser el conjunto menos 1,1. Por eso, si nosotros vamos a hacer la siguiente orden en la calculadora, por ejemplo, vamos a establecer seno a la menos 1 de 1,2. Ahora, recuerde que el dominio de seno a la menos 1 está comprendido entre menos 1 y 1, es decir, que yo no me puedo salir de ahí. ¿Qué pasa si le coloco seno a la menos 1 de 1,2? Estoy colocando un elemento que no hace parte del dominio de la función seno a la menos 1. Cuando eso se coloca en la calculadora aparece error matemático, ¿cierto? Mira. Shift seno a la menos 1 de 1,2. ¿Qué dice ahí? Mat error. Quiere decir error matemático. Cuando eso me sale en la calculadora, lo que la calculadora me está diciendo, esa orden que usted me acaba de dar no existe, no la puedo hacer. Haga el favor y corrige, ¿cierto? Eso vendría a ser el seno a la menos 1 de 1,2. Y pues la gráfica de la función, esta vendría a ser entonces, ¿qué? Esta es la gráfica de la función seno, ¿cierto? Ahora, así se comporta la función inversa, seno elevado a la menos 1. Este vendría a ser el rango y este vendría a ser el dominio. Pero la gráfica es diferente. La gráfica cambia, ¿cierto? Para eso voy a explicarles lo siguiente. Hay una propiedad que está también allá en su guía de trabajo que dice lo siguiente. Toda función y su inversa son simétricas con respecto a la gráfica de y igual a x. Entonces, si yo quiero graficar la inversa de una función, teniendo la gráfica de la función, sencillamente vamos a graficar la función y igual a seno de x, que es una línea recta. Entonces, no se nos olvide esta función. Y igual a x. La función y igual a x es una línea, una función lineal. Es una línea que pasa exactamente por la mitad del primer cuadrante y el tercer cuadrante. Y se hace una reflexión. ¿Qué es reflexión? Supongamos que yo pudiera doblar por esa línea y copiarlo de acá a allá. Entonces, ¿cómo queda? Esto queda así y esto queda así. ¿Cierto? Más o menos así. Una reflexión. Y esta vendría a ser la gráfica de seno a la menos 1 de x. Entonces, para establecer gráficamente la inversa de una función, sencillamente se hace esto. La reflexión con respecto a y igual a x. ¿Listo, jóvenes? Entonces, voy a tratar de que las sesiones de clase, videoclases, duren 1 hora. En este momento llevamos ya 1 hora.
La próxima clase de este tema la voy a grabar también el día de hoy en las horas de la tarde, ¿cierto? La idea es que quienes vayan, no pueden ver la clase de la tarde sin haber visto la de la mañana, por eso esperen y ven la clase en su horario de clase el día correspondiente. Una cosa es la grabación y otra cosa es la clase como tal. Entonces, muchas gracias a los que estaban ahí, gracias a los que participaron y nos vemos luego en una próxima ocasión. Chao, chao.